Antes que nada, necesitamos comprender que las reacciones de óxido-reducción, usualmente conocido como redox, necesitamos saber qué es. Estas reacciones químicas que llevan la transferencia de electrones entre reactivos, lo cual como consecuencia altera el estado de oxidación. Simplificando esta definición, podemos decir que un elemento liberado electrones para que otro elemento lo capte. Las reacciones redox son los procesos encargados de llevar a cabo la modificación del estado de oxidación de los componentes. La reducción involucra captar electrones y la reducción del estado de oxidación. Sin embargo, la oxidación es justo lo contrario, entregando sus electrones e incrementando su estado de oxidación. Es importante enfatizar que ambos procesos ocurren o se desarrollan en conjunto, dando a entender que siempre que un elemento tenga electrones y se oxide y oxida otro compuesto, lo percibe y se reduce. Es importante y de gran ayuda conocer algunos otros aspectos importantes de las reacciones redox, aparte de lo que ya mencionamos con anterioridad. En estos, la oxidación y lo que es la reducción se producen de una manera absolutamente simultánea. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la ecuación se equilibra porque se toma acto de presencia lo que se denomina semirreacciones. Las semirreacciones pueden ser tanto de oxidación como de reducción. En primera instancia se encuentra la sustancia que se va a oxidar y en la segunda la que ya está oxidada. La semirreacción de oxidación se conoce también como SRO. Se debe tomar en cuenta que el equilibrio de estas semirreacciones, las cuales se pueden conseguir de dos maneras diferentes, las cuales son procediendo a igualar los átomos. La gestión de reacciones redox es muy relevante en diversos ámbitos industriales, ya que a través de estos cambios de compuestos es imposible tomar medidas para minimizar la corrosión de un elemento para obtener ciertos productos a partir de la reducción de un mineral. Existe una variedad de tipos y reacciones redox, las cuales no comparten las mismas características. Las más comunes son combustión, oxidación, desplazamiento simple, la combustión del octano, la descomposición del peróxido de hidrógeno. Empecemos primero con la combustión. Son todas las formas de combustión como lo son desde la gasolina en el motor de un automóvil o incluso el gas en nuestras cocinas. Estas son reacciones redox, las cuales involucran un compuesto, usualmente combustible, y oxígeno, los cuales liberan gran cantidad de energía, ya sea como calor, luz o movimiento racionalmente. El oxígeno le quita electrones al compuesto, actuando como agente oxidante. Oxidación. La oxidación usualmente se define como la degradación de ciertos materiales, singularmente metálicos, por la actuación del oxígeno sobre ellos. Este es un efecto que se conoce de manera mundial y de igual manera es un hecho cotidiano, especialmente en la población costera, donde las sales del ambiente catalizan la reacción. Desplazamiento simple. Asimismo, llamados reacciones de sustitución simple, ocurre cuando dos elementos intercambian sus lugares correspondientes dentro de un mismo compuesto, es decir, un elemento sustituye a otro en su exacto lugar de fórmula, para que de ese modo se balanceen sus respectivas cargas electromagnéticas con otros átomos según convenga. Es lo que ocurre cuando un metal desplaza el hidrógeno en un ácido y se forman sales, como ocurre cuando las baterías de un aparato se descomponen. Los ejemplos de reacciones redox son muy uberrinos. Estos ejemplos son los tipos de reacciones anteriormente mencionados. Tenemos este ejemplo de combustión, que es un hidrocarburo componente del combustible. Se sitúa en el motor de nuestros automóviles. Esto ocurre a medida que el oxígeno y el octano reaccionan, oxidándose y reduciéndose respectivamente, liberando energía aprovechada
para generar trabajo en el motor y subproduciendo dióxido de carbono y vapor en el proceso. Como podemos ver aquí está su fórmula. Y la descomposición del peróxido de hidrógeno, llamada agua oxigenada. Esto ocurre cuando en presencia de agua y oxígeno, sus propios átomos constitutivos, el agua oxigenada pierde su estado de oxidación -1 y termina convirtiendo simplemente en agua y oxígeno elemental, recuperando un estado electromagnético neutro. Su fórmula es la que vemos en pantalla. Aquí les tengo un ejemplo industrial de combustión para adentrarnos un poco más al tema y entenderlo más a fondo. Las aplicaciones industriales de las reacciones redox son infinitas. Y una reacción de combustión es un tipo de reacción redox en la que un material combustible se combina con el oxígeno del aire para formar otros productos. Dióxido de carbono con desprendimiento de energía. Reacción exotérmica. Un mochero de butano. Un ejemplo típico es la reacción de carbono con el oxígeno, como vemos a continuación. En esta reacción el carbono cede electrones y el oxígeno los gana. El carbono se oxida y su número de oxidación pasa de 0 a +4, cediendo 4 electrones, mientras que el oxígeno se reduce y su número de oxidación pasa de 0 a -2, ganando 2 electrones. Normalmente en una reacción de combustión se combina el oxígeno con un hidrocarburo para formar dióxido de carbono y agua. Un ejemplo es la combustión del butano, como vemos aquí la fórmula. Otro ejemplo es la reacción de los seres vivos, en la que producen CO2 y H2O a partir del oxígeno del aire y la glucosa, mediante un proceso que se puede resumir en esta ecuación. Para finalizar, veamos los tipos de batería. Carbono, zinc. Este tipo de pilas son las más primitivas y se consideran actualmente en desuso considerando a las otras pilas, singularmente a las pilas alcalinas. Tal y como lo indica su nombre, sus electrodos consisten en una lata de zinc y una vara de grafito, correspondientes al ánodo y cátodo. Vamos con las alcalinas. Las pilas alcalinas son muy similares a las del tipo carbono-zinc, con la diferencia de que el medio donde se encuentran los electrodos contienen aniones OH-. Dicho medio consiste de electrolitos fuertes de hidróxido de potasio, KOH, el cual aporta los OH- que participan y colaboran en la migración de los electrones. Vienen en diferentes tamaños y voltajes, aunque las más comunes es de 1,5 voltios. Son quizá las pilas más conocidas en el mercado. A continuación, en la pantalla se mostrarán las reacciones que ocurren en sus electrodos, las cuales son ahora óxido de plata. El principal defecto de las pilas de mercurio es que, al ser desechadas, presentan un serio problema para el medio ambiente. Debido a las características tóxicas de dicho metal, quizás se deba que estos carecen de códigos IS y ANSI. Las reacciones en sus electrodos son Para finalizar, el plomo ácido. La batería de plomo ácido, como su nombre indica, no tiene iones OH-, sino H+. Específicamente una solución concentrada de ácido sulfúrico. Las celdas voltaicas se encuentran en el interior de sus cajas.
donde 3 o 6 de ellas pueden estar acopladas en serie, cuando una batería de 6 o 12 voltios respectivamente. Podemos concluir que las reacciones de oxidación, reducción, redox implican la transferencia de electrones entre especies químicas. En una reacción de oxidación tiene lugar dos procesos simultáneos, la oxidación y la reducción.